Conversamos esta noche con el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por este contacto, Álvaro. Muy buenas noches para usted. ¿Qué piensa de esta idea que planteó Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, de postergar el debate del fin de las AFP, pensando que puede ser una posibilidad para que la oposición finalmente apoye el proyecto? Yo creo que el tema de las pensiones tiene una centralidad en el día a día de las familias de nuestro país que es muy importante y por lo tanto evadir el tema de fondo, que es ponerle término a este sistema abusivo de la AFP, constituye a mi juicio lo que se llamaría realismo con renuncia. Creo que en el fondo es la constatación de un hecho. La oposición se ha transformado en un principal defensor del modelo de la AFP y han trabado la discusión previsional al punto de este absurdo en que tenemos gente ganando pensiones muy bajas con la posibilidad de aumentar la PGU, de tener un sistema que combine adecuadamente lo que es capitalización individual con un modelo de solidaridad que permita aumentar las pensiones actuales y futuras, y la oposición franca negativa diciendo que aquí no se puede tocar el modelo. Entonces creo que es francamente ceder un punto que es muy relevante, es bajar una bandera que yo creo que era una aspiración de la sociedad chilena, y cuando uno echa la mirada hacia atrás se da cuenta que la principal demanda que articuló probablemente el estallido social, que fue el tema previsional, va a ser lo único que siga sin respuesta después de todo lo que ha pasado en nuestro país. Es como una vuelta en círculo para llegar nuevamente al comienzo donde nada ha cambiado. Y creo que una cosa lamentable. Uno podría valorar lo que hace la senadora en términos de un cierto pragmatismo, realismo político, de entender que la oposición está férreamente defendiendo este modelo de abuso, pero la verdad de las cosas es que en democracia los votos en el Congreso son los que permiten viabilizar o no los cambios, y en eso la verdad de las cosas es que si no hay voluntad de la oposición hay que buscar fórmulas que permitan subir la PGU y hacer lo que se puede hacer en materia de reformar un sistema donde los que tienen mala administración retiran fondos, utilidades, por ejemplo, tienen esta tabla de mortalidad que nosotros hemos cuestionado como bancada de 110 años, nosotros proponemos bajarla a 85, eso permite aumentar las pensiones, queremos terminar con los multifondos y un sinnúmero de deficiencias que tiene el sistema, pero además distorsiones que solo se dan en este modelo que existe en Chile, yo diría que en 4 o 5 países del mundo. Sí. Muchos se nos ha dicho que este es un modelo a seguir en el mundo y la verdad es que solamente son 3 o 4 países los que lo siguen y nosotros en Chile no hemos sido capaces de desarmarlo, y la propuesta que se hizo originalmente por el gobierno, que permitía construir un sistema distinto, que respetara la capitalización individual, que hiciera viable las mejoras por la vía de la solidaridad, tiene un portazo, diría, por parte de la oposición, y en esto yo espero que la alcaldesa Matei, José Antonio Kast, que son principales líderes de la oposición de la derecha, entiendan que este es un tema que le duele a las familias de nuestro país, particularmente a los actuales pensionados, que a mucha gente le da pena verlo en las plazas barriendo, que siguen haciendo jardinerías después de pensionarse. La solución es tener una reforma previsional como la que ha planteado el gobierno, que no es maximalista, sino que una reforma absolutamente razonable que permite, por ejemplo, que el 6% que va a aportar el empleador, 3% capitalización individual y 3% a este pilar que permitiría mejorar las pensiones actuales y garantizar las pensiones futuras. Pero la verdad de las cosas es que hay mucha miopía y es importante resolver en este gobierno el tema de las pensiones. ¿Usted se abre, por ejemplo, a otra fórmula? Se ha hablado de un 5-1, un 4-2. Nosotros planteamos como bancada el 2-2-2, 2 para capitalización individual, 2 para un seguro de longevidad y 2 para solidaridad. Creo que en esto lo importante es que nos permita financiar el aumento de la PGU, que no lo podemos hacer porque la derecha, la gente que apoya a Evelyn Matei, a José Antonio Kast, se negó al pacto fiscal. Entonces no podemos financiar el aumento de la PGU a 250.000 pesos porque no hay pacto fiscal, no podemos subir la PGU porque tampoco quieren dividir el nuevo aporte del empleador. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? La derecha quiere mantener estas pensiones en los tramos que están. O sea, ¿quién vive con la pensión que viven los adultos mayores que hoy día tienen la PGU? En circunstancias que si uno piensa, una PGU de 250.000 pesos para un matrimonio de adultos mayores se constituye ya como un ingreso de 500.000 pesos, yo no diría que es lo mejor que podemos hacer, pero es un paso sustancial. Y además eso va a permitir también una serie de derivadas positivas que tiene en el futuro de los cotizantes, de las y los trabajadores, pero la verdad de las cosas es que la derecha está absolutamente cerrada y sesgada en esto, y yo espero que tengan la apertura para tener y por lo menos dar la discusión. Y por último, ¿sabe qué? Sinceremos posiciones, porque si la derecha va a seguir defendiendo el modelo de la AFP, nosotros lo dijimos, o hay reforma en serio, con los 7 puntos que nosotros planteamos como bancada, o nosotros vamos a votar decididamente a favor de los retiros previsionales. Bien. Creo que nosotros lo dijimos, si aquí no hay voluntad de avanzar esta semana, nosotros vamos a ir a la Comisión de Constitución a pedirle al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara que pongan una tabla, que nos haga un calendario de cómo vamos a discutir los proyectos de retiro previsional. Pero aquí las AFP no van a quedar en el mundo hoy día ideal en que están, en que tienen capturada la plata de las y los trabajadores que tienen pagando bajas pensiones y que además nadie los toca, en un modelo de abuso que además fomenta todo tipo de distorsiones. O
sea, mientras los dueños de la AFP van a su fiesta en el extranjero, en los yates que hemos visto, la gente que trabajó 30, 40 años, que tiene pensiones muy bajas, sigue trabajando después, vendiendo en las plazas, trabajando en empleos muy básicos como jardinería, en aseo. Entonces no puede ser, ese modelo no aguanta. Estamos en el año 2024, Chile es un país que quiere ser distinto, donde la justicia sea un eje, donde más las familias pueden estar tranquilas. Y la tranquilidad de la familia es la tranquilidad que los adultos mayores de nuestro país van a tener una vejez mucho más digna que la que hoy día tienen, porque con las pensiones que se pagan, Álvaro, y la gente que nos está viendo lo sabe, muchos adultos mayores ni siquiera pueden financiar el pasaje de la micro para ir a buscar remedio al centro de salud. Sí, a propósito, entonces, eso diputado, es un modelo que no aguanta, y si la derecha va a defender ese modelo, nosotros vamos a seguir en esto, retiro o reforma. A propósito, tarifas eléctricas, se anuncia subsidio por parte del gobierno, pero ustedes desde la bancada dijeron que lo valoraban, pero que no era suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque el alza de la tarifa es muy grande y además hay una discusión muy de fondo. Son 6.500 millones de dólares más o menos que se dice que es la deuda eléctrica. De esos 6.500 millones, 1.800 millones son intereses. Eso lo tienen que explicar, ¿de dónde salieron 1.800 millones de interés? Y uno tiene que además decir que las eléctricas están cobrando por un servicio que no prestan. Ellos están cobrando en algunos casos que están utilizando petróleo o carbón en circunstancias que tienen solo energías renovables no convencionales. Entonces, nuevamente, un modelo que es abusivo, que está distorsionado. Además, contratos de 2006, esto se ha hecho 1.000.000 de veces, yo lo voy a decir una vez más. Son contratos que son caros, que son fósiles y que son abusivos. Y cuando planteamos hace un año atrás, yo creo ya, la posibilidad de renegociarlo, el ministro cerró absolutamente la puerta a lo que a nosotros nos parecía que era una solución razonable para resolver el tema de la deuda. Yo no soy de los que dice que no hay que pagar la deuda, pero paguemos la deuda de capital, que nos demuestren cuáles son sus costos, porque aquí no están cobrando como energía, que la energía costara 1.000 en circunstancias que ellos la producen a costo de 100. Entonces, esos diferenciales que se producen por la energía renovable no convencional que están en el sistema y que ellos cobran como que fuera energía de carbono o petróleo, que es muchísimo más cara, es lo que hoy día nos tiene este problema. La promesa de energía limpia y barata que Chile podía tener a partir de 2015, nosotros entramos aceleradamente hacia una matriz de energía renovable no convencional. ¿Por qué no tenemos la energía más barata? Porque las eléctricas nos siguen cobrando como que fuera el año 2006. Y esa distorsión el gobierno no la quiso solucionar, el ministro cerró la puerta a esa conversación y hoy día estamos en esta situación en que mucha gente dice, mire, las cuentas de la luz van a subir. Si esto lo dijo la Comisión Nacional de Energía hace un año atrás, que si no se hacían correcciones, esto iba a pasar. Y nos encontramos con que esta deuda de 6.500 millones de dólares, que nosotros desde el día 1 cuestionamos, porque nos parece que los intereses no guardan en relación con nada, o sea, en ninguna parte, esta cantidad de intereses uno debiera pagar. Pero además los modelos que se plantean, que es subsidio, un subsidio hoy día de 120 millones de dólares, o sea, para que la gente que nos está viendo se haga una idea, si uno tiene una deuda de 6.500, esa deuda baja a 6.380. ¿Es significativo? No es significativo. Sí. Y cuando uno lo prorratea que ese subsidio es para 2 años, ¿qué vamos a hacer el resto del tiempo que se paga la deuda? No tiene subsidio. Entonces, en esto hay que ser bastante serio y pensar que en realidad es el momento, dado la crisis que se avisora, de plantear soluciones que sean de fondo, diputado, que vayan a la raíz del problema. Y la raíz del problema es que los contratos son, vuelvo a decirlo, son caros, son fósiles y son abusivos, y tenemos la posibilidad de reconversar, tener una nueva conversación que nos permita tener energía limpia y energía más barata, que se traduzca en energía barata para la gente en las casas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Sí. Lo que le quiero plantear, y nos queda solamente 30 segundos, el papel que ha tenido el ministro Pardo, que varios de los parlamentarios, incluso oficialistas, han dicho que ha perdido cierta credibilidad por no entregar o transparentar con total nitidez las cifras al principio. ¿Qué piensa usted? Yo creo que no hay que personalizar la crítica del ministro Pardo, porque eso vamos a cometer el error de empezar a hablar del ministro, de sus competencias, de lo que hizo o no hizo, y la deuda, que es el problema grave, el alza de la tarifa va a pasar a un segundo plano. Aquí lo central es que esto es un modelo abusivo, las eléctricas se están llenando de plata a los bolsillos mientras la gente lo está pasando mal, y este régimen que se planteó ahora, yo soy firme convencido que hay que suspenderlo y hay que volver a conversarlo. Uno podría incluso pensar en extender el plazo de pago de la deuda. Nosotros le dijimos a la ISAPRE, durante 13 años tienen para pagarnos la deuda sin ningún interés. ¿Por qué acá a la eléctrica le tenemos que pagar el interés y le damos un plazo más corto? Si uno dijera sin interés y en un plazo más largo, este problema ni siquiera sería un tema hoy día. Pero nosotros no podemos seguir enorgulleciéndonos de cumplir contratos que son abusivos, contratos que están mal hechos, que impiden tener una matriz energética con la que Chile se merece y que además pueden gatillar una crisis social muy fuerte en nuestro país. Diputado Araya, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Álvaro, por este